Israel ha ordenado la evacuación de más barrios en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, a pesar de los numerosos llamados de la comunidad internacional que advierten de una catástrofe de dimensiones épicas. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El ejército israelí confirma que unos 300.000 palestinos han huido de Rafah, mientras Israel se prepara para ampliar su operación contra Hamás en esa localidad del sur de la Franja de Gaza. En Brasil, las autoridades no descartan el riesgo de más inundaciones en el estado Río Grande do Sul, donde continúan las lluvias. Aún así, los cuerpos de rescate siguen buscando a más de 120 desaparecidos y brindando asistencia a cientos de miles de damnificados. El ejército israelí ha ordenado a los palestinos de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que evacúen sus zonas y se dirijan a lo que denomina zona humanitaria ampliada en Al-Mawasi, una nueva señal de que Tel Aviv sigue adelante con sus planes de lanzar un asalto militar terrestre contra Rafah. El ejército israelí afirma que más de 300.000 personas han salido de Rafah a medida que se intensifican los combates entre las fuerzas israelíes y los militantes palestinos en la región meridional fronteriza con Egipto. Los intensos enfrentamientos han impedido que la ayuda humanitaria vital llegue a los pasos fronterizos. Ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. Para ti mencionábamos que el ejército israelí amplió la orden de evacuación a más barrios de Rafah. ¿Qué nos puedes decir sobre las implicaciones de esta orden? ¿A cuánta gente afecta? Hola, Carol. Exactamente lo que decías antes. Son unas 300.000 personas las que han pedido evacuar. En realidad, la información sobre el terreno es muy difícil de evaluar si efectivamente esas 300.000 se han ido o no. Incluso en Israel las cosas no están nada claras en muchos conteos de personas y en los movimientos de las gentes. Decía el ejército israelí que mandó orden de evacuación a 300.000 personas. Todavía son los barrios occidentales de la ciudad de Rafah, no es la propia ciudad. Y son dos campos de refugiados los que han sido evacuados. Las personas se están moviendo hacia allá. Hay informes de Gaza que están yendo a una zona llamada humanitaria, donde hay tiendas de campaña. Los palestinos se quejan de que realmente no reúne la zona las condiciones necesarias para vivir. Israel ha intensificado sus bombardeos en esa zona y también, como decías, en Jabalilla, en el centro de Gaza, porque efectivamente Hamás se ha rearmado allí. El propio Hamás lo ha confirmado. Maya, como vemos en este momento en las imágenes donde tú te encuentras, hoy nuevamente están teniendo lugar protestas para la liberación de rehenes. ¿Están teniendo estas manifestaciones algún efecto en el gobierno israelí y en las decisiones del primer ministro Benjamín Netanyahu? Eso es lo difícil de determinar. ¿Cuánto la presión pública realmente afecta a este gobierno? No se sabe. Aquí yo estoy en un lugar donde no está el gran grueso de la manifestación. Hay miles de personas unos metros más abajo. Son efectivamente las familias de los secuestrados y desaparecidos quienes organizan esta manifestación, que es en contra del gobierno y es a favor de que devuelvan a los secuestrados a través de negociaciones. Hay otras manifestaciones que piden no negociación y uso de la fuerza y son bastante más minoritarias. Y aquí se junta un montón de gente que lo que pide es devuelvan a los rehenes y paren la guerra. Que Benjamín Netanyahu se sienta presionado por esto es dudoso, tal y como parece que funciona y cómo está avanzando la guerra con esta nueva incursión en Rafah, que sin embargo los americanos han dicho que todavía no la consideran una invasión importante. Pues seguiremos muy atentos al desarrollo de todas estas informaciones allí. Maya Siminovich, gracias. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido una investigación independiente sobre los informes de fosas comunes encontradas cerca de hospitales atacados por Israel en Gaza. Autoridades de la franja acusan a Israel de matarlos y de enterrarlos. Sin embargo, Israel dice que los palestinos enterraron los cuerpos. Hoy las autoridades de Gaza anunciaron el hallazgo de 80 cadáveres en 3 fosas comunes. Advertimos que el siguiente informe contiene imágenes que puede herir su sensibilidad. Los rescatistas exhuman decenas de cadáveres en el hospital Al-Shifa,
En las últimas semanas se han encontrado cientos de cuerpos en el norte de Gaza y en el sur, en el hospital Nasser de Han Yunis. Muchos gazatíes acuden a comprobar si sus seres queridos desaparecidos están entre los muertos. Mi marido lleva desaparecido casi un mes y lo estamos buscando. Él no salía mucho de casa, solo para traernos comida y agua. Lleva desaparecido desde que el ejército israelí entró en Han Yunis. Lo buscamos desde entonces, pero no lo encontramos. Las instalaciones sanitarias y hospitales gozan de protección especial en guerra, según la legalidad humanitaria internacional. La ONU se muestra alarmada por el descubrimiento de fosas comunes. Es imprescindible que se permita a investigadores internacionales independientes con experiencia forense el acceso inmediato a los lugares donde se encuentran estas fosas comunes, para que esclarezcan las circunstancias precisas en las que cientos de palestinos perdieron la vida y fueron enterrados. Sus familias tienen derecho a saber lo ocurrido. Existen relatos contradictorios sobre varias de estas fosas comunes y graves acusaciones de que algunos de los enterrados fueron asesinados ilegalmente. Según Israel, los palestinos enterraron los cadáveres y el ejército israelí los examinó porque buscaban los restos mortales de los rehenes capturados por Hamás en los atentados del 7 de octubre. Pero las autoridades gazatíes acusan a Israel de matarlos y enterrarlos. Israel llevó a cabo redadas en ambos hospitales, aduciendo que Hamás los utilizaba como centro de mando y para retener a los rehenes. La excavación de fosas comunes es una tarea compleja, mucho más si han sido alteradas. Desvelar la verdad de lo ocurrido va a resultar difícil. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que sus fuerzas armadas siguen luchando contra las tropas rusas en 7 aldeas fronterizas de la región de Kharkov. Zelensky parece desmentir así el anuncio de Moscú de que sus unidades habían conquistado varias localidades en el Oblast. Las autoridades ucranianas afirman que han evacuado a cientos de civiles de los alrededores de Kharkov. El gobernador local ha insistido en que la segunda ciudad más grande de Ucrania no está directamente amenazada por la ofensiva rusa. El ejército ucraniano ha enviado más refuerzos a la región. Y vamos a América Latina porque en Perú el gobierno afronta una nueva crisis tras las pesquisas preliminares que ha abierto la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y la detención de su hermano Nicanor por presunto tráfico de influencias. El vocero presidencial Freddy Hinojosa aseguró que Boluarte de ninguna manera se plantea dimitir de la jefatura del Estado tras ser preguntado por el arresto. A Boluarte el Ministerio Público la considera presunta instigadora del delito contra la administración pública en las modalidades de encubrimiento personal y abuso de autoridad. De Perú vamos a Brasil porque allí socorristas y voluntarios continúan trabajando en las tareas de rescate y de asistencia tras las devastadoras inundaciones registradas en el estado Río Grande do Sul. Más de 137 muertos, al menos 141 desaparecidos y cientos de miles de personas que debieron abandonar sus hogares es el saldo provisional de la catástrofe. El temor a más inundaciones es latente, ya que siguen las lluvias y según los pronósticos se mantendrán hasta la próxima semana. Llueve fuerte y sin pausa en la zona más castigada por las inundaciones en el sur de Brasil. El martes pasado el río Taquari alcanzó los 31 metros de altura y arrastró 4 barrios enteros. En toda la región, 28 personas perdieron la vida y otras 41 continuaban desaparecidas este sábado. En Estrela, el agua inundó cerca de la mitad de las casas e incluso aquellos que conservan su vivienda han perdido gran parte de sus bienes y tienen que luchar contra el barro. Este artista plástico pasa los días alternando entre el refugio donde hoy vive y la casa donde espera volver junto a su padre de 100 años. Nessa inundação aqui, Gustavo, eu me sentí completamente perdido. Con esta inundación me siento completamente perdido y sin salida.
Y no sé qué va a pasar de ahora en adelante, porque ya no vamos a estar tranquilos. Porque a gente no va a ficar tranquilo más. Porque con esta cantidad de agua no sabemos qué más puede pasar. Son muchos los que viven en refugios improvisados a la espera de recibir ayuda para recuperar su hogar. Vera cuenta que el subsidio de alquiler que recibía desde septiembre apenas le alcanzaba para pagar una casa como las que ahora fueron barridas por las aguas. Estamos un poco sin salida, pensando, ¿verdad? Y no encontramos una salida, una solución para vivir de ninguna manera. Una casa para alquilar no hay. En todo Río Grande do Sul hay más de 340.000 personas sin hogar. De ellas, unas 70.000 no tienen un lugar al cual regresar. 10 días después de tener que marcharse, Vera, su hija y su suegra visitan por primera vez el barrio donde crecieron y construyeron sus vidas. Esta jubilada se emociona al ver la casa que tuvo que abandonar 3 veces en 8 meses y a la que ya no podrá volver. Dijeron que ocurriría en diciembre y yo decía que no, que Dios no nos dejaría sin hogar, pero ahora ocurrió. Por la noche tenía miedo de morir ahogada mientras dormía. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Caminando por las calles del barrio, las 3 mujeres de la familia se emocionan porque saben que no volverán a vivir como antes. Veía en la televisión muchas tragedias y cosas y yo pensaba que aquí no pasaría eso, en Estrela no pasará. Pero ahora veo que es lo mismo, que nos quedamos sin techo, sin dónde vivir. En septiembre volví, en noviembre volví, pero ahora no tengo dónde quedarme. Entre refugios, casas destruidas, muebles inutilizados y mucho barro, la gente intenta retomar su vida, oscilando entre la fe y la desesperación. Cambiamos de tema porque la tormenta solar más fuerte en décadas ha potenciado las auroras boreales y australes, dejando impresionantes imágenes que iluminaron el cielo en buena parte del planeta. La aurora boreal, normalmente visible mucho más al norte, brilló sobre Alemania, el Reino Unido, China y Estados Unidos, así como en Argentina y Chile, entre otros países. Según científicos, las luces seguirán siendo visibles durante este fin de semana. Espectaculares auroras boreales en lugares del todo infrecuentes. Una poderosa tormenta solar fue la causa de que se viera este impresionante espectáculo lumínico en amplias zonas de Europa y Estados Unidos. Las auroras boreales por lo general se suelen observar con mayor regularidad en las regiones polares del hemisferio norte. No es muy habitual que se vean en latitudes más bajas, como el norte y el centro de Alemania. Recuerdo que en 2003 se pudo ver una aurora boreal en España. Eso quiere decir que se trató de una tormenta solar muy potente. La agencia meteorológica estadounidense emitió una alerta de tormenta geomagnética severa debido a la tormenta solar que alcanzó la Tierra el viernes. Cada erupción o eyección de masa coronal puede contener miles de millones de toneladas de plasma solar. Pero este impresionante espectáculo de luces puede tener también consecuencias negativas. Una tormenta solar extrema puede acarrear muchos problemas a nivel de tecnología, infraestructuras, comunicaciones y sistemas de navegación, entre otras cosas. Pero esta tormenta no fue tan potente como para temer graves daños. Se espera que las auroras polares se puedan seguir viendo durante el fin de semana, una ocasión para que muchos más puedan disfrutar de este espectáculo natural. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.